Buenas tardes, somos el equipo A y vamos entonces a compartir el caso que elegimos, en este caso para enfoques de la evaluación. Nuestro equipo está conformado por Adriana García, Viviana Arias y Claudia Magali Patiño. En la presentación del caso tenemos la propuesta de la eficacia de computadores para educar en la apropiación de las TIC en la media de los colegios Nueva Delhi y La Belleza. Esta propuesta parte desde el gran auge que ha tenido la tecnología en la innovación y en lo que tiene que ver con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Debido a esto, se han generado desde las políticas gubernamentales estrategias o más bien programas como Computadores para Educar que buscan generar ese dominio y esa fortaleza en competencias digitales. Entonces, teniendo en cuenta esto, surge esta propuesta que intenta revisar o evaluar más bien cuál es la eficacia del programa Computadores para Educar. Entonces en ese sentido, tenemos los objetivos que están enmarcados dentro de este primero que dice evaluar la eficacia. Ese es el principal, evaluar la eficacia del programa Computadores para Educar en el manejo de las TIC, ¿cierto? También está el de caracterizar el programa y a los beneficiarios, seguidamente el de definir indicadores de eficacia y finalmente el de analizar el nivel de uso y el manejo de las TIC. Muy bien, esta propuesta está apoyada en el modelo de evaluación propuesto por Guillermo Briones, que tiene que ver con referentes que sirven como focos en el proceso evaluativo. Entonces tenemos referentes relacionados con el contexto, referentes relacionados con objetivos, con el funcionamiento, referentes relacionados con la población y finalmente, recursos y finalmente con los resultados, que vienen a ser, digamos que el punto de referencia para generar esas decisiones y que busquen más bien o en pro de mejorar lo que tanto se quiere, que es la calidad de la educación y la formación de los estudiantes. Muchas gracias. Buenas noches, hoy vamos a hablar sobre la recolección de los datos que se utilizaron para hacer la evaluación. En esta investigación, que fue de tipo evaluativo, se sigue el modelo propuesto por Guillermo Briones de referentes específicos y se obtuvo la información por medio de los docentes, estudiantes y directivos, tanto de las instituciones como del programa de Computadores para Educar PCPE. Ahora bien, con respecto a digamos que cuáles fueron esas fases para la recolección de datos para la evaluación, en el primer capítulo se desarrolló el planteamiento del problema de las instituciones objeto de estudio, los objetivos, su justificación y algunos antecedentes internacionales, nacionales y de eficiencia escolar. El segundo capítulo se encuentran las definiciones de la evaluación de los programas, algunos modelos de evaluación cuantitativa, el concepto de eficiencia escolar, la relación existente entre las TIC y la educación. Y en el tercer capítulo encontramos la metodología de la investigación. En el cuarto capítulo encontramos el análisis de la información recogida de acuerdo a las categorías establecidas en la matriz anterior y se presentan los hallazgos de dicho análisis. El quinto capítulo presenta las conclusiones del trabajo evaluativo con respecto al uso de la apropiación de las TIC en los estudiantes, el nivel de media de los colegios elegidos para realizar el estudio. ¿Cuáles fueron las técnicas de análisis que se utilizaron en este caso?
En este caso se utilizaron como técnicas de análisis de recolección de la información, entrevistas, encuestas y revisión documental con un enfoque investigativo y de carácter mixto. Bueno, las fases de evaluación en este caso se retoman desde el modelo de Fernández y Ballesteros, el cual propone 6 etapas de evaluación. Para estas etapas se retoman unos planteamientos para cada una de las fases. En esta primera fase vemos el planteamiento de la evaluación, donde sus interrogantes es quién evalúa, para qué se evalúa, qué obstáculos se podrían presentar en el desarrollo de la investigación y qué se pretendía. En la segunda fase ellos seleccionan las operaciones a observar. Aquí los interrogantes son qué se va a evaluar y cómo se va a evaluar. A partir de acá se retoman los instrumentos y la forma en que van a ser, se van a usar para recoger la información. La tercera fase es la selección del diseño de evaluación, en donde se determina si existe un diseño de evaluación, que en este caso ellos eligieron un diseño. En la segunda parte ellos miran qué diseños alternativos hay en caso de que este primero no les funcione y si existe alguna amenaza que represente algo negativo frente al diseño que ellos escogieron inicialmente. La cuarta fase se hace énfasis en recoger la información. Entonces desde esta fase los interrogantes que ellos revisaron es qué logística se tuvo que realizar para recoger la información y hicieron los sesgos de la información también, delimitaron la información de lo que ellos querían evaluar desde lo de computadores para educar. La quinta fase es el análisis de datos, donde ellos almacenaron la información, donde seleccionaron y miraron qué tipo de análisis podían realizar con toda la información que tenían de los instrumentos y qué criterios iban a guiar esa información y qué criterios iban a tener en cuenta para la tabulación. La sexta fase de la evaluación es el informe, ya es un informe final, es un informe escrito que ya se realiza pues ya con la presentación donde se determinan las conclusiones, la discusión, los resultados, las proyecciones que se tienen referente al caso. Y en cuanto a los resultados, encontramos, en cuanto a la evaluación, encontramos que ellos lograron determinar y responder los objetivos planteados que ellos tenían inicialmente. Entonces, a través de la evaluación lograron evaluar la eficacia, caracterizar el programa de computadores para educar, definir los indicadores de la eficacia y el análisis del manejo de las TIC dentro de la comunidad educativa. Y ya digamos que de forma sistémica ellos hicieron la evaluación, hicieron una parte cualitativa donde ellos estadísticamente pudieron realizar el análisis de cómo se hacía la correspondencia del uso de su objeto de estudio, que en este caso era los computadores de educar en correspondencia a los estudiantes de la institución, y pues a nivel cualitativo ellos lograron dentro de sus resultados evaluar la eficacia del programa del contexto, donde pues ellos deducen que aún les falta mucho para que el programa de los resultados esperados como está planteado desde su construcción. Estos fueron los resultados que se adquirieron a través de este caso. Después de analizar este tipo de enfoque evaluativo, cuando nos plantean que es importante desmenuzar el proceso de evaluación, no como proceso, sino teniendo en cuenta, digamos, varios elementos, hace que al ser específico se puedan identificar fortalezas del proceso evaluativo y de pronto oportunidades. Entonces, en ese sentido, este tipo de enfoque evaluativo se vuelve interesante, se vuelve aplicable, se vuelve, digamos que óptimo, eficiente en los procesos de aula. Ese sería el aporte desde mi comprensión de este tipo de enfoque. Muchas gracias. Nuestro análisis grupal, aquí digamos nosotros evaluamos en el caso un impacto bastante positivo de este programa sobre la calidad educativa.
La media de indicadores de deserción, repitencia, desempeño de las pruebas Saber 11 y en la tasa de ingreso a educación superior de los estudiantes. Se identificaron también claramente los centros educativos más y menos eficaces, estableciendo el efecto de las variables del proceso de la institución, cuya contribución, aunque moderada, fue significativa. Muchas gracias. Bueno, a través del análisis del caso podemos determinar que el proceso de evaluación nos ayuda a establecer con claridad los resultados de los objetivos iniciales de una experiencia pedagógica, teniendo en cuenta la búsqueda de un mejoramiento continuo.